Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy les traigo un programa variado. Les traigo una discusión sobre la diferencia entre kata y técnica y los atributos marciales, físicos marciales, necesarios para la práctica del Karate Do. Y también les traigo una entrevista desde Chile con el sensei Miguel Ángel Flores Soto de la Shotokai. Espero que les guste y espero que estén todos bien, sanos y salvos, y que esta pandemia pronto pase y nos deje retomar la práctica, el estudio en conjunto, en común con todos los karatecas del mundo. Un gran abrazo. Hola amigos, en este segmento quería hablarles sobre algo que quiero titular como táctica técnica versus atributos físicos marciales, ¿no? Yo realmente soy un karateka muy afortunado. Estoy rodeado de un puñado de maestros y practicantes con los cuales me llevo muy bien y de los cuales aprendo mucho y me inspiran mucho. Estas personas son personas que realmente inspiran y motivan mi práctica. Y son en su gran mayoría relaciones cultivadas durante años y que hemos forjado en el estudio y la práctica activa, ¿no? Sobre el tatami, en el dojo. Varios de estos compañeros ellos publican artículos, videos, incluso tienen libros publicados. O sea que son gente con una inclinación y una necesidad de investigar y de aprender y de profundizar. Yo cuento todo esto para ilustrar que somos una comunidad dispar de escuelas, estilos y hasta filosofías diferentes, ¿no? Pero estamos unificados por la sed de aprender, intercambiar e investigar todos los temas relacionados con el estudio y la práctica del Karate Do desde una perspectiva marcial, por supuesto, ¿no? No somos adeptos a la perspectiva deportiva del Karate. En este grupo de compañeros no es necesario estar de acuerdo o llegar a un consenso. Cada uno trae a la mesa lo que tiene y se lleva lo que desea. Entre las innumerables charlas, mensajes de Messenger, los artículos, los videos, los podcasts, he notado un tema que creo que se extiende mucho más allá de nuestro grupo de budokas. Y es una discusión recurrente sobre cuáles son los beneficios del entrenamiento de kata. Más allá de las discusiones con mis compañeros, en incontables ocasiones he escuchado o leído, ¿no?, declaraciones de maestros de mucha trayectoria y practicantes de experiencia decir que la práctica del kata es esencial porque desarrolla el balance, la coordinación, la capacidad cardiovascular, la explosividad, etc. Si bien yo estoy absolutamente de acuerdo en que la práctica y el estudio del kata es esencial, no estoy de acuerdo en la perspectiva en la que se formula aquí, ¿no? Me parece que hay una visión que tiene dos fallos generales, ¿no? En primer lugar, creo que hay que comprender cuál es la función del kata en el karate, en las artes marciales, para poder hablar de qué beneficios tiene, ¿no? En mi opinión, un kata es como una receta para una comida, ¿no? Contiene toda la información necesaria para cocinar un plato, para hacer un plato. Pero, o sea, la función central del kata es contener información, ¿no? O sea, el kata es como la receta de un plato de cocina,
pero no es el plato de cocina. O sea, es la receta, ¿no? Y es gran diferencia porque una cosa es la receta y otra cosa es el resultado de seguir los pasos de la receta, ¿no? El kata, aparte de ser portador de información, es portador de técnica y táctica también, ¿no? Pero también es portador de información sobre atributos generales pertinentes al movimiento marcial. Esos atributos pueden ser conexión del hara con las piernas, trabajo de cadera versus cintura, el uso pliométrico del tórax, etc. Esta información está ligada por lo general a la información técnica encapsulada en el kata, ¿no? O sea, que está relacionada a las técnicas que se estudian en el kata. Pero esto no quiere decir que el kata sea el kata como coreografía, ¿no? No quiere decir que sea la mejor plataforma de estudio y entrenamiento de atributos marciales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un atributo marcial, o sea, por ejemplo, la capacidad de trabajar con la cadera para acelerar un tsuki, por ejemplo, eso es un atributo marcial, no es una técnica, ¿no? Es un atributo que uno desarrolla a través de la práctica. Yo me atrevo a decir que el kata no es necesariamente la forma más óptima de desarrollar estos atributos. Siempre que hablemos del kata como una serie de movimientos predestinada, ¿no? O de técnicas de marciales, ¿no? Si vemos al kata como una coreografía específica, entonces nos encontramos con opciones de estudio y comprensión muy limitadas. En segundo lugar, porque hay una gran diferencia entre técnica marcial y los atributos físicos necesarios para ejecutar esa técnica. Porque el balance, la coordinación, etc., no son técnicas, son atributos necesarios para el movimiento marcial. Y estos atributos pueden ser generales al movimiento marcial o específicos a una técnica específica, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los atributos marciales de características generales son elementos como la potencia, la explosividad, el balance, la velocidad, etc., ¿no? Este tipo de cosas son entrenadas en toda actividad marcial y no se entrenan exclusivamente a la hora de entrenar el kata, ¿no? Por lo tanto, el decir que el kata sirve para potenciar estos elementos o que el kata es esencial en la práctica y el estudio del karate porque potencia estos elementos, pierde validez, porque este tipo de elementos se potencian en toda práctica de karate, en Kihon, en Kumite, etcétera, etcétera, ¿no? Un atributo marcial también puede ser específico a una técnica particular del kata, ¿no? Y el problema en ver el kata como espacio donde se estudien estos atributos específicos es que estas técnicas por lo general aparecen un par de veces en un kata, 2 o 3 veces, y el resultado de solo entrenar el desarrollo de esos atributos repitiendo la coreografía del kata es que necesitamos hacer miles de repeticiones de la coreografía, por así decirle, para alcanzar el volumen necesario de repeticiones para desarrollar estos atributos específicos. Este proceso puede llevar años o décadas, pero si en cambio nosotros no vemos al kata como una coreografía, sino como una biblioteca y una guía de estudio, ¿no? Entonces podemos extraer estos elementos, los podemos extraer del kata y estudiarlos y entrenarlos de forma específica y en un contexto mucho más variado. De esa forma llegaremos a alcanzar un volumen de repetición considerable y en poco tiempo, en cuestión de semanas o meses.
Visto desde esta perspectiva, un kata es un sistema marcial. Pero hay que abrirlo, hay que analizarlo, hay que desguazarlo, darlo vuelta, volverlo a armar de mil formas distintas. Creo que si uno vive y ve el kata de esta forma, entonces un kata te alcanza para una vida de estudio. Pero si ves al kata como una coreografía específica de movimientos, estás en problema, porque el que ve y usa el kata como guía y biblioteca de estudio aprende a cocinar y crear los platos más variados, los platos marciales más variados, por así decirlo. Aquel que es limitado por la visión coreográfica del kata, por así decirlo, en vez de hacer comida y hacer platos distintos y variados, come papel, come recetas de papel. Hola amigos, bienvenidos al Podcast Doyo. Hoy estoy entrevistando a mi primer entrevistado de Chile, un país con el que nunca estuve, nunca lo visité, pero tengo grandes amigos de esa tierra. Sensei Miguel Ángel Flores Soto, de la Shotokai, y que es un sensei que tiene un dojo que se llama Kimochi Dojo, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Y que trabaja, es uno de los pocos sensei que conozco que trabaja full time, 100% de su tiempo dedicado a la docencia y a la práctica del estudio del Karate Do. Sensei, bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo está Jorge? Realmente es un honor poder estar conversando con usted. Aprovecho de enviarle un saludo a todos los practicantes de artes marciales, no importa, ¿cierto?, el estilo. A todos ellos vaya en estos días un abrazo fraterno. Y desde un pueblo muy pequeño llamado Quirihue, acá en la región de Ñuble, le enviamos un abrazo grande desde Chile a todos. Muchas gracias, Sensei. Qué buena manera de abrir una entrevista. Para todos nosotros es interesante saber cómo uno empieza en las artes marciales, cómo uno abre la puerta del karate, abre ese baúl que después nos conquista toda la vida. Y bueno, ¿nos podría contar un poquito sobre sus comienzos marciales? ¿Cómo llegó hasta aquí? Ha sido una historia muy bonita que se da acá en la comuna de Quirihue. Bueno, yo de profesión soy locutor comercial o locutor radial. Me tocó por la fortuna, ¿cierto?, del destino, entrevistar a un instructor de karate, de Shotokai. Y bueno, en esa entrevista que fue muy bonita, muy larga, y entender un poco también el mundo de las artes marciales, porque generalmente cuando a uno le hablan de karate, uno piensa en patadas, en golpes, no piensa ni se imagina la filosofía que hay detrás de todo esto. Entonces, cuando yo me puse a conversar con él y analizarlo en su magnitud, mediante la entrevista, yo le preguntaba de que acaso karate hacía a la gente más violenta. ¿Ya? En mi ignorancia en ese momento de lo que era el mundo de karate, del arte marcial. Bueno, fue una entrevista muy bonita. Primera entrevista que se le hacía a él en radio, estamos hablando del año 2002. Y ahí conocí yo a mi senpai, a Iván Machuca, un ingeniero comercial, con un tiempo dedicado a karate y un tiempo dedicado a su profesión. Él me invitó a una clase, yo asistí y la encontré fantástica, así que de ahí que no dejo de entrenar en realidad. Qué bien, qué bien. Y en el mundo del karate, digo, hay algunas escuelas muy, muy conocidas, muy predominantes. Uno piensa, por ejemplo, en Shotokan o Shito Ryu, Goju Ryu.
Shotokai quizás es un poquito más desconocida para el que no, para la gran masa del karate. ¿No podría contar un poquito sobre su escuela, Sensei? Sí, yo creo que Chotokai, sí, no podríamos negar que es más desconocido que el Shotokan, por ejemplo. Pero yo creo que eso todo lo da por la magnitud de a lo que se volcó el Shotokan, que es algo completamente deportivo, ¿ya? Y es más interesante porque hay más campeonatos, hay más actividades, hay premios, hay medallas, y que a la gente le gusta sentirse valorada en ese aspecto, que lo premien, que en cierta forma le entreguen su copa. Y bueno, sí, vemos esa parte, pero también vamos a ver que también hay un tema de publicidad detrás que va a respaldar todo ese tipo de actividades. Entonces, obviamente que el arte marcial es ligada al tema competitivo, va a tener más recursos para publicidad y va a tener más recursos, eh, y va a ser más interesante en ese aspecto de cosas, de, de el ser humano sentirse premiado de una u otra forma, eh, y valorado por el tema de las medallas y las copas. Sí, es verdad, aunque yo a veces pienso que tengo muy buenos amigos en las artes marciales, en el karate, que hacen karate competitivo. Yo no, y mi doyo nunca participamos en una competencia. Y Pero yo ahí, no voy en contra de eso, ¿ah? no, no, no. Es simplemente como mi visión. Ahora, el karate deportivo es muy interesante también. Sí. Nosotros dentro de la práctica tradicional, es difícil también comprender que un sensei te diga, oye, yo no te voy a entregar medallas, no te voy a entregar copas, pero te voy a entregar una calidad marcial, mental, impresionante. Sí, Y los valores que se entregan también son realmente, eh, extremadamente valorables, por un tema de disciplina que, que hoy en día le falta mucho a los niños y en general a la sociedad. sí, no, lo que yo creo es también, digo, yo tengo uno de los doyos, vivo en Aarhus, en Dinamarca, no participamos en actividades deportivas, y tengo uno de los doyos más grandes de la ciudad, con más miembros. Siempre yo digo, porque el argumento muchas veces es que hay que participar en una actividad deportiva, tener una actividad deportiva para tener miembros. Y yo digo, no, no es necesario, yo tengo muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos. Y simplemente, ¿cuál es la perspectiva que se le da al arte marcial que se entrena? Para ser popular no es necesario hacer deporte, tener la parte competitiva, pero más allá de eso, que la parte competitiva es todo un universo y es loable y hay atletas, pero de magnitud enorme. Digo, pero ¿me podría explicar un poquito qué caracteriza su arte marcial, la escuela de Shotokai? Porque evidentemente tiene que haber una diferencia con Shotokan, ¿no? Pero el Shoto parece tener tener una base común o sea, que vienen los dos de Funakoshi Sensei, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en lo personal, yo hablando de mi dojo, lo que a mí me interesa enseñar es y darle más énfasis al tema disciplinario del individuo, ¿ya? De hecho, uno de los motivos y característica que resalta del dojo mío, que mi trabajo fuerte es hacia los niños y no hacia los adultos, ¿ya? Nosotros, todo el trabajo que estamos haciendo hoy en día es un trabajo que está enfocado directamente a niños desde los 4 años en adelante, Mm. porque yo encuentro que
si queremos cambiar esta sociedad donde estamos viviendo, que es una sociedad un tanto egoísta, eh, un tanto indisciplinada, hay que partir cambiando la mentalidad también del individuo. Y yo, es un tema muy personal mío, encontré que para poder cambiar la mentalidad, porque también estamos hablando de una mentalidad en el contexto amplio de la palabra, de hacerse un poco más consciente de la responsabilidad que tiene uno como ser humano con su persona también. Hablamos también de un tema del sedentarismo, entonces hay un contexto bien amplio y yo en general a los papás les digo, tratar de cambiarle la mentalidad a los niños para que sean niños con un pensamiento deportista, de que ellos puedan cuidarse en su alimentación, cuidar también a sus compañeros, ser disciplinados, ser respetuosos con sus profesores, ser respetuosos y valorar mucho la educación y lo que los padres también entregan. Y eso me llevó a mí como masificar un poco este proyecto de Karate Chotokai en la comuna de Quirihue, y fue uno de los motivos el por qué empecé a tirar proyectos a los colegios, que no fue fácil entrar a los colegios, porque yo primero entraba con proyectos de karate, ¿ya? Y después se me ocurrió la idea de hacerlos, cambiarle el nombre al proyecto y ponerle al proyecto taller disciplinario. Entonces estuve como 3 años intentando entrar a los colegios como karate y no pude entrar, pero sí cuando le cambié el nombre al proyecto como taller disciplinario entró inmediatamente. Suena duro. Sí, pero es por lo mismo porque, bueno, aquí hay un tema súper heavy, que la mala fama que le dan a las artes marciales en las películas, ya que se interpreta las artes marciales solamente como peleas. Y es más eso en realidad, y creo yo que eso fue como lo difícil, el poder entrar al colegio. Pero después ya como taller disciplinario entramos súper bien, y después ya de 6 años de estar en los colegios ya yo entraba como taller de karate, y ya acá en la comuna ya me conocían que el karate Chotokai era un sistema marcial enfocado a la enseñanza integral del individuo en lo formativo, en realidad. Qué bien que toca el tema, porque digo, el karate en sus comienzos, incluso cuando Itosu Sensei introdujo el karate en las escuelas en Okinawa, ya había una idea de las cualidades formativas del karate, o sea, con la perspectiva de la formación del carácter humano, ¿no? Más allá del aspecto marcial. Eh, ¿Cuáles son esas cualidades que usted ve que hacen que el karate sea tan idóneo para formar a un individuo? A ver, yo creo que en sí el karate, la estructura que se enseña, que es de esa disciplina japonesa, no la disciplina que tenemos nosotros los, los latinos, por decirlo acá, que nosotros llegamos, entramos a la casa, nos vamos directo al refrigerador, ni siquiera saludamos, ¿ya? Y los japoneses en general, ellos tienen una cultura de saludar, de ser más amable, de ser más corteses. Y yo creo que, a ver, yo lo percibo así en los colegios donde llego, porque yo soy bien estructurado con la clase y le doy énfasis al tema de la disciplina eh, en el contexto de poder educar por ese lado, rescatar valores antiguos que antes los papás a uno le decían, oye, bueno, si entraste a la casa, saluda primero. O no sé acaso te pasó a ti, Jorge, de que cuando tú eras pequeño, la mesa de los chicos era aparte, no era junto con los grandes.
O, por Ah, ejemplo, en época de colegio, nosotros éramos los que hacíamos el aseo en la sala y no se contrataba gente para hacer el aseo en la sala. Entonces, hay cosas que se han hecho muy bien en el tema de colegio en general, pero hay otras cosas valores que no debiesen haberse perdido en el tiempo, porque a los niños hoy en día viven en una comodidad tremenda que están muy cómodos así y desvaloran todo. Entonces, yo estoy aquí dando una visión no solamente como sensei a cargo de enseñar un arte marcial, sino que es la cultura misma que uno tiene que rescatar en cada comuna, en cada ciudad. sí, vivimos en una sociedad que todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser gratificante. Y es uno de los grandes temas a abordar, ¿no? De que las nuevas generaciones están acostumbradas a cliquear y recibir, a solucionar todo instantáneamente, y las artes marciales nos permiten abrirle un mundo a estas generaciones en las que hay que cultivarse, hay que trabajar para lograr muy pequeñitos logros, ¿no? O sea que a veces hay que enseñarle a estas nuevas generaciones concentrarse sobre los procesos más que en los resultados. Porque hoy una computadora puede tocar mejor la música que un violinista humano, ¿no? Pero una cuestión es pedirle a una computadora que toque, y otra cosa es cultivarse a sí mismo y tener la capacidad de crear uno mismo, ¿no? Y Bueno, y creo... el karate en sí te cambia bastante. Y yo a modo personal lo veo como me cambió a mí karate. Entonces yo era una persona bien porfiada en mi carácter en realidad. Entonces yo decía, pucha, si me cambió a mí karate, ¿cómo no va a poder cambiar a los niños? Y karate en sí es un sistema que ya está archiprobado en su sistema de educación marcial, no solamente marcial en técnica, sino que en su formación de individuo. El hecho de entrar a un dojo y saludar ya cambió al individuo ya. El hecho de inclusive pedir permiso para salir del tatami Exactamente. es cosa que el común de la gente no sabe, porque los alumnos de repente están en la sala y llegan y se paran y se van al baño, entonces ni siquiera respetan al profesor. Entonces, la intención mía de karate en los colegios es justamente rescatar ese tipo de valores. O sea, el que entra a la sala golpea la puerta o si no, no entra. O el que entra al dojo o saluda o no entra al dojo nomás. Entonces, aquí no hay negociación. O se hace la cosa bien o no se hace. Es un tema medio fuerte cuando uno lo conversa, pero es que en realidad la vida debiese ser así. O tú respetas a tu papá o lo respetas. No hay opción. Lo que pasa es que la vida por eso las artes marciales son tan buenas para entrenar, para como un pequeño laboratorio de la vida, porque la vida es vida o muerte, la vida es sí o no, o ganás el contrato o no lo ganás, o lográs tu objetivo o no lo lográs. No hay medias tintas en ese sentido. Sensei, más allá de su etapa docente, ¿qué es lo que guía su práctica y su estudio personal? ¿Cómo? No entendí muy bien. ¿Qué es lo que guía? Cómo estructura, cómo planea, cómo desarrolla su práctica y su estudio personal, su desarrollo personal en el karate, más allá de la parte docente, ¿no? Sino sus propias cualidades marciales? Eh, yo, en realidad, cuando conocí Karate Chotokai, me dejé llevar, porque todo lo que vi en el arte marcial fue algo que me fascinó. Y no me cuestiono mucho, de hecho, lo conversaba con un sensei y yo le decía, yo estoy en estos momentos acelerando a full, si puedo enseñar, enseño, si tengo que entrenar, entreno. Si conozco un sensei, como me pasó, y me encanté con su sistema o su forma de enseñanza, lo voy a seguir. Y no me cuestiono mucho el qué estoy haciendo, porque sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y que el único ganador aquí soy yo.
en el tema, en el contexto marcial. Entonces no me cuestiono mucho eso, pero sí lo que me cuestiono bastante, el cómo llegar a los niños, el cómo llegar a la gente y que me puedan entender lo que yo estoy enseñando. Que yo ya sé que es un arte marcial que resulta y que te cambia la vida en realidad. Sensei, en el karate, no sé, no me gusta utilizar la palabra tradicional, porque también está muy, muy mal utilizada, pero vamos a decirlo, en el karate tradicional hay mucha práctica que se basa en las 3K, ¿no? El kata, Kihon, Kumite. Sí. ¿Es algo en lo que usted se siente reflejado en su práctica? Sí, sí. Bueno, y ese es un cuestionamiento que me ha hecho bastante. De hecho, con este mismo descanso que me estoy dando hoy en día por el coronavirus, que en realidad yo, si viene una tragedia a nivel mundial, yo no lo miro como una tragedia, sino que lo miro como una ganada en mi tema personal, porque me he dado tiempo también de seguir profundizando más mi estudio. Y sí, yo coincido con usted en que el sistema debiese verse como los kata, los bunkai, el quijón, y estudiarlo al revés y al derecho, no importando el tiempo ni las horas que te conlleven en hacer eso, en realidad. Eh, y usted, me imagino que se define como un karateca tradicional, ¿no? ¿Verdad? Como un artista marcial, en realidad. Ok. Más que karateca tradicional, porque encuentro que el decir karateca tradicional como que te encuadra mucho en un sector y yo no me siento así, yo me siento como un artista marcial porque eh, en mi ser interno lo que busco es no encuadrarme en ningún lado, sino que es aprender y absorber. Si el día de mañana me toca conversar con un sensei que se ha dedicado su vida a lo mejor a hacer combate o hacer un karate competitivo o deportivo, a la larga yo creo que de ese sensei también voy a aprender mucho, entonces no me cuarto la posibilidad de ponerme, no sé, algo en los ojos y decir, no, esta es la línea que yo voy a seguir hasta que me muera. No, yo encuentro que no me puedo limitar hoy en día, menos a mi edad que ya estoy a punto de los 44 años, entonces no me puedo permitir eso. Ah, le queda para rato. Sí, sí. Sensei, entonces, ¿ha tenido, se ha expuesto usted a otros estilos, a otras artes marciales, más allá de la escuela de Shotokai? Sí, yo creo que, mira, mis primeros pasos fueron en el Goju Ryu, que estuve unos par de meses entrenando ahí. Meses digo porque no alcanzó a ser un año y lo encontré fascinante, fascinante. Eh, Dentro de mi formación también tuve un tiempo haciendo mi servicio militar y esos fueron como también mis primeros pasos, pero ahí eran solamente técnicas de defensa personal las que se enseñan. Pero ya un tema más así como estructurado fue Goju Ryu. Y después de Goju Ryu me pegué el salto a Karate Shotokai, pero cuando estaba entrenando Shotokai, acá en la comuna de Quirihue también se desarrolla otro arte marcial que es el Sipal Kido. Ah, coreano. Entonces, claro, es un arte marcial coreano. Y los muchachos que estaban entrenando fueron compañeros míos de liceo, de colegio. Entonces, también me juntaba y también entrenaba Sipal-Kido a la misma vez que entrenaba Shotokai. Pero llegó un momento en que mi senpai me llamó la atención y me dijo, ya, pues decídete, o vaya a entrenar Sipalki o vaya a entrenar Shotokai. Algo que no me gustó, pero tuve que acatar porque tenía más grado en karate. Y en ese entonces, a la organización que pertenecíamos de Shotokai, acá en Chile, eran medio cuidadosos en ese tipo de cosas, de que si vayas a entrenar un arte marcial, que sea este arte marcial y que no te vincules con otro arte marcial. Eran como, es como, no sé, para mí hoy en día penoso decirlo, pero en ese tiempo tuve que acatar a eso. Pero después ya como cinturón negro, eh,
logré ser un poco más independiente en realidad. Claro. Digo, sí, es un tema. Yo personalmente entreno otras artes marciales. He estado en el jiu-jitsu, en el kenjutsu, las armas y eso. Tai chi me ha dado mucho también. em, y creo que es importante entrar en otros ámbitos marciales. Aparte, uno cobra una perspectiva nueva sobre lo que hace, ¿no? Sobre cuál es su casa, su familia marcial, pero creo también que es necesario tener algún fundamento antes de hacerlo. Entrenando, aprendiendo todo a la vez, creo que es medio, puede ser contraproducente. Yo creo que a lo mejor se podría ver, o bien el senpai cuando me lo dijo a mí, a lo mejor vio algo que todavía a mí no me faltaba, que era a lo Mm, mejor esa formación, esa base. mm, Pero en todo caso yo no he cambiado mi forma de pensar en ese aspecto, porque mi inquietud sigue igual. mm, Entonces yo como cinturón negro, eh, no sé, acaso me voy a arrancar con la introducción de la entrevista, pero yo como cinturón negro siempre tuve esa inquietud de investigar más allá, siempre, siempre. Y de un inicio fue así. Yo desde el primer día que conocí a mi senpai, yo fui a la primera clase y al otro día en la mañana ya estaba haciendo mi entrenamiento personal. Entonces llegaba a la tarde a entrenar con él y lo invadía con preguntas. Y así fue mis 7 años de instrucción que tuve con él. Y algo curioso que me pasó, que yo llevaba 1 año y medio entrenando karate con él. Él en realidad por su trabajo no tenía mucho tiempo de enseñar y me dijo: Miguel Ángel, tú te vas a hacer cargo de las clases de los alumnos porque yo no tengo tiempo de enseñar karate y depende de ti si karate vive o muere acá en la comuna de Quirihue. Eso me lo dijo en el año 2003. Y, y realmente él me hacía las clases personalizadas a mí y yo le hacía la clase a los alumnos. Y de eso, en realidad, cuando me tocó, estamos hablando año 2002, 2003, en el 2007 me tocó rendir mi grado de primer dan, cinturón negro en Karate Chotokai, con el maestro Humberto Hayden, que en ese entonces nosotros pertenecíamos a esa organización. Y, y yo pensé que iba a sentir algo especial cuando iba a rendir mi grado de cinturón negro, pero en realidad me sentí con la misma responsabilidad que ya traía hace 5 o 6 años atrás. Entonces seguía haciendo las clases, lo que sí, mi senpai, que como lo dije en un principio, es ingeniero comercial, él se fue de acá de la comuna, porque por motivo de trabajo se fue a una universidad al sur de Chile, y ahí quedé solo. Pero ya lo bueno de todo esto es que como yo traía un trabajo hecho, ya siempre respaldado por mi senpai, seguía haciendo un trabajo en forma ya más como senpai yo, y asesorado por el sensei, que en este caso era Humberto Hayden en ese entonces. Bueno, lo que me llamó mucho la atención, yo no sé, a lo mejor en lo aspecto económico a nivel mundial, cómo se manejan los sensei con grados más altos que uno, pero yo encontré que los costos por enseñar karate eran muy elevados y yo veía a mi sensei 2 veces, 1 vez al año. Entonces, como yo tenía esa inquietud de, en cierta forma, dedicarme el 100% a enseñar karate, yo dije, no voy a poder porque Quirihue es un pueblo muy pequeñito, donde la situación económica de la gente acá, eh, los sueldos no son muy altos. Entonces, la cuota que uno puede cobrar a un alumno en una ciudad no es la misma a la que cobra en un pueblo pequeño, porque uno también tiene que ser como bien criterioso en ese aspecto, porque a la larga las artes marciales, si bien uno puede vivir de ellas, pero tampoco hay que hacerla un negocio
descaradamente, por decirlo así. Entonces eso me decidió a retraerme y desvincularme del maestro Humberto Haydn. A lo mejor es fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que pasó, ¿no? Y pasó un tiempo desconectado que fue un año, en el año 2012, que estuve desconectado, entrenando solamente con mi hija, que en ese entonces era pequeñita. Y me hicieron una invitación en el 2012, de pertenecer a una nueva organización de karate tradicional, y esa asociación se llamó ACDES Chile. Y de ahí nosotros, por circunstancias de la vida, nos enlazamos con el maestro Atsuo Hiruma en España. Y ahí nace nuestra conexión con el maestro, que él viajó a Chile en enero del 2013, y ahí yo rendí mi grado a segundo dan, ya en el año 2013, después de 7, 8 años de haber rendido el cinturón primer dan. Y actualmente, como lo dije en el inicio de la entrevista, yo sigo siendo segundo dan en karate, pero tengo una ambición tremenda de enseñar karate. Y eso fue que hace 5 años atrás decidimos con mi esposa de que yo me dedicara completamente a karate, y es por eso que en este momento estoy hablando desde mi dojo del segundo piso de mi casa, porque acá tengo mi dojo, tengo mi vida, tengo todo en realidad. Y de aquí es como en la casa central donde puedo hacer clase en las comunas de Cofquecura, que queda a 32 kilómetros de Quirihue, Buchupureo. En los colegios, actualmente hacemos clase hace 10 años ya en un colegio subvencionado, que es el Colegio San Agustín, con niños desde prebásica, y la Escuela Nueva América, que iniciamos el año pasado con clases. Lo curioso y lo lindo de todo esto de enseñar en colegio es que al dojo siempre te llegan los alumnos ideales. No sé acaso a usted le pasa, Sensei. Los alumnos donde los papás son muy preocupados, donde los niños no tienen necesidad más que de aprender y crecer. Pero cuando uno llega a un colegio a hacer clase y te llegan 80 niños a una clase, carajo, ¿cómo organizáis eso? Porque son 80 niños que nunca han estado en una clase de karate. ¿Cómo lo organizas para que no se te desbanden? Y eso fue un desafío distinto, porque lo que a uno le enseñan como artista marcial, uno lo tiene que reestructurar, y ahí uno se vuelve a encantar con todo esto, porque ahí viene haciendo un trabajo más heavy de descubrir todo lo que aprendiste y ver cómo se lo enseñas a niños de 4 años. Y ahí se ve lo difícil que es enseñar en realidad. No, la faceta docente, la verdad que es fantástica, fantásticamente interesante. Quiero hacer una aclaración para el que no sepa, que porque segundo dan en Shotokai no es lo mismo que en otras escuelas, en otros estilos, porque en Shotokai se mantiene la tradición inicial de que el grado más alto es quinto dan, ¿no? Quinto dan, Entonces, claro. digo, un segundo dan en Shotokai no es lo mismo que un segundo dan en otras escuelas. Bueno, nosotros tenemos quinto dan acá en Chile, y los quinto danes, que son quinto danes, tienen sobre 45 años de instrucción. Por eso, entonces hay que tener eso en perspectiva cuando hablamos de segundos danes, ¿no? Otra cosa que me resulta muy interesante al escucharlo hablar de su parte docente es que es verdad, o sea, no se puede enseñar a un niño de 4 años lo mismo que a un muchacho, a un niño de 9, o un muchacho de 13, o a un muchacho de 20. En mi dojo, reconociendo justamente esa diferencia, nosotros tenemos 3 programas diferenciados de entrenamiento y currículum diferentes de acuerdo a la edad. Los tenemos ahí de 5 a 7 y después de 8
a 11 más o menos, y después de 12 para arriba. Que también en realidad necesitaríamos quizás eh, un cuarto segmento. Grupo. Sí, Sí, a mí acá en el Toño me pasa algo curioso. Yo, dentro del grupo, empezamos con niños desde los 4 años hasta los 6, que es un grupo de pequeños. Y de los 7 ya hasta los 14 años. Ya de los 7 años hasta los 14 años, comprendiendo que esos niños de 7 años ya pasaron por el grupo de los 4 a 6. Y de los 15 años en adelante, o 14, dependiendo la experiencia de los alumnos, entran ya al grado de adultos. Uh-huh. Ya. Bueno, siempre en el dojo las clases son más reducidas de alumnos. Generalmente acá, por lo menos en mi dojo, no pasan más allá de los 15 alumnos de dojo, porque tenemos que hacer una diferencia que no todos los alumnos a los cuales uno le hace clase en los colegios llegan al dojo. Son alumnos de talleres y son de la escuela que ellos hacen karate desde abril hasta noviembre, diciembre, y de ahí se van de vacaciones. Y uno no los vuelve a ver hasta abril del próximo año. Y todo depende porque en la escuela también se maneja una libertad de que los alumnos que se anotan a las clases van, pero por a veces motivos, si no les gustó el sensei, se salen y se meten a otro taller. Entonces, no hay compromiso tan profundo y entendible porque también son pequeños. Entonces, las escuelas y los colegios dan esa libertad de tener ese abanico de posibilidades y de talleres. Que a la larga, en realidad yo en la escuela o colegio lo que me preocupa es que los niños, y lo conversaba con un director de colegio, y yo le dije, yo tengo muy buena llegada con los niños hasta sexto básico, de ahí los niños todos se me arrancan, pero es porque también cambia la disciplina, y entran los niños en un estado de liberación, porque ya están en la etapa de la pubertad. Seguro. Entonces ya no quieren reglas, ya les molesta que el sensei o el papá en la casa les diga las cosas que tienen que hacer. Y nosotros los padres hemos cometido un gran error de darle mucha responsabilidad a los niños de elegir a tan corta edad. Yo conversaba con un papá, yo le dije, oye, tráeme a tu niño a karate. Me dijo, sí, lo voy a conversar con él, a ver qué dice él. Y bueno, yo tengo, a lo mejor mi concepto en mi formación es muy distinto, porque yo tengo una hija que hace poco cumplió 18 años y ella entrena desde los 4 años. O sea, antes de los 4 años, pero formalmente en la escuela desde los 4 años. Entonces ella pasó en un momento también de que se me revolucionó y que me dijo que no quería entrenar más karate. Entonces yo le dije, acá las reglas las pone el papá y cuando tengas 18 años y ser independiente decides tú. Fue como muy drástico, pero es que la única forma de poder enseñar como papá, y en este caso la difícil función que cumplía yo, que también era el sensei. Y me pasa con la más chica, que también, bueno, la más chiquitita que tiene ahora 9 años, estoy hablando de mi hija, ella entraba al dojo gateando, ya se colgaba de la puerta y ella no quería entrenar nada de karate, entonces ella quería entrenar ballet. Entonces, ¿qué hice yo? Le compré un tutú, ya, y la entraba al dojo igual, y con tutú hacía karate. Y ahora ya tiene 9 años y es una chica muy especial. Ella es muy linda en lo que hace y en realidad ellas son referentes en los colegios de qué es lo que yo estoy enseñando en general en la escuela y en los talleres abiertos municipales. No es porque sean mis hijas, pero son un ejemplo de la transmisión marcial en realidad. Sensei, ¿qué ve usted en el futuro del karate, en el futuro de su karate, en el futuro de su dojo? Estamos en el medio de una pandemia, las escuelas están cerradas. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué encontramos del otro lado? A ver, mi concepto siempre ha sido, no tanto en los niños, pero sí en los alumnos adultos que tengo yo, que siempre yo le he dicho, y yo lo he comprendido así, karate a la larga te fortalece no solamente tu cuerpo, te fortalece tu espíritu, tu mente.
Y karate efectivamente está hecho para estos momentos, Ujú. donde uno tiene que tener esa fortaleza interna y justamente me acuerdo muy bien, yo leía un libro de ninjutsu, donde de ese libro rescaté algo muy fantástico que eran los entrenamientos nocturnos. Ya, no sé, acaso usted lo ha experimentado, Sensei, pero nosotros acá, como es zonas rurales, yo dije, esto lo tengo que experimentar yo con mis alumnos. Porque bueno, ¿por qué llegué a ese libro? Porque yo tenía, bueno, como trabajaba en la región metropolitana de locutor, yo andaba con mi karategi por todos lados. Entonces, un día me hice amigo de los guardias donde yo trabajaba, ¿ya? Yo desempeñaba mi labor como locutor. Entonces, le enseñaba karate a los guardias. Y con el tiempo, un guardia un día, bueno, yo me cambié de trabajo y ese guardia, pasaron como 5 años y un día se comunicó conmigo. Me dijo, oye, yo soy cinturón negro de ninjutsu. Y yo le dije, juntémonos a entrenar pues, para aprender algo de ti. Y me recomendó ese libro. Estuvimos como casi un año entrenando, nos juntábamos en las plazoletas, al aire libre, a entrenar invierno, casi todo el invierno. Fue muy linda esa experiencia. Y él me recomendó este libro. Y lo que rescaté yo de este libro, de un norteamericano, que él era escritor y era actor. Él. Y en unos viajes que hizo a Japón, a ahondar más su experiencia en el ninjutsu, rescató también de la práctica de ninjutsu en la instrucción nocturna. Y entonces, en una de estas instrucciones nocturnas que yo hice con los muchachos, mis alumnos antiguos que tenía en ese entonces, yo le hablaba, porque justo coincidía en el año 2010 con el terremoto que hubo en Chile. Entonces yo le decía, le hacía referencia con la desesperación de la gente por esta reacción que hubo en Chile de los saqueos en los supermercados. Entonces yo le dije, imagínate que esto fue un terremoto, nomás hubiera sido una guerra, nos terminamos matando unos con otros. Entonces, encuentro yo que las artes marciales te dan, te dan la facilidad de separar ciertas cosas sin perder lo cuerdo que tienes que estar en todo esto. ¿Ya? Y eso es lo que yo rescato en realidad de las artes marciales, independientemente de la técnica, de que una técnica es más o menos efectiva que otra, o que tú eres más fuerte o más débil que otra persona. Lo que yo rescato, y también se lo trato de predicar a los niños y a los papás, es el fortalecimiento mental que hoy en día el ser humano tiene que tener, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, y no perder eso. Yo hago la siguiente reflexión con este famoso coronavirus, de claro, estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial, pero después ya no va a ser la pandemia, va a ser ese trabajo psicológico con el cual vamos a tener que enfrentar la vida después. Las clínicas psiquiátricas van a estar con un alto índice de pacientes, creo yo, y espero me equivoque, pero es como la visión que puedo dar. Sí, aparte va acompañada de una depresión económica muy grande, ¿no? Hay millones Sí, de desocupados, etcétera, etcétera. Hay que, pienso yo, estoy totalmente de acuerdo con usted, Sensei, que nosotros los karatecas tenemos un papel social a jugar, tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser los protectores, tenemos que ser los motivadores de reconstruir nuestras sociedades, de motivar al desarrollo intelectual, personal, físico. Bien, ustedes refiriéndose a sus hijas, dijo, son las referentes. Creo que eso es nuestro papel, ser referentes de las personas que tenemos a nuestro alrededor e intentar a- siempre aportar lo mejor de nosotros con cada encuentro humano que tenemos, especialmente en estos momentos de crisis. Eh, Pienso que el karate también, la práctica del karate quiere, trae consigo también
sufrimiento, ¿no? No es fácil entrenar karate. Eh, hay que entrenar, hay que sudar, hay que sufrir, hay que a veces recibir su cuota de golpes, su cuota de dolor. Sí, Y pienso que yo es disfruto todo, claro, disfruto todo. pero pienso que eso también nos da, para entender el sufrimiento hay que sufrir, ¿no? O sea, pienso que Claro, eso es algo que podemos utilizar para cultivar nuestra empatía y, y ser una parte positiva del mundo que nos rodea, ¿no? sí. Sí, Bueno, yo creo, Sensei, que claro, es buena la reflexión que hace usted del sufrimiento. Eh, bueno, yo nunca lo he visto como sufrimiento en realidad, yo siempre lo veo como una experiencia y bueno, me encanta ponerme en la fila y poder tener a un sensei que te apriete. Lo que pasa es que la etapa de alumno es muy bonita. Bueno, la etapa después de cuando uno se dedica a enseñar también es muy bonita, pero a mí me ha pasado algo bien en particular, de que yo tenía un senpai que él me hacía las clases, pero a muy corto tiempo de empezar mi entrenamiento me vi involucrado en que yo tenía que empezar al tiro a transmitir lo que había aprendido, así como que estudiaste y a la práctica al tiro. ujú. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que uno también necesita un sensei ahí al lado, pero Quirihue es un tanto distante de las ciudades grandes, Mm. entonces prácticamente el hecho de que hoy en día viva karate en Quirihue no es por decirlo, a lo mejor soy como bien autorreferente, pero es mérito de quien habla, porque he sido casi mi propio sensei, porque en momentos de que uno siente no ganas de entrenar, se tiene que sacar esas no ganas de entrenar y entrenar. Entonces ahí se me viene a la mente un concepto donde si estás triste, tienes que entrenar, si estás alegre, entrena, si estás cansado, vuelve a entrenar, para poder después replicar ese mismo concepto a tus alumnos. Y es Eh, que justamente el camino es, en estas sociedades muchas veces nos concentramos en la meta, ¿no? Pero justamente las artes marciales, el camino es la meta, el entrenamiento claro, es el resultado. Eh, pero cuando me refería al sufrimiento, me refería, digo, yo tengo mi cuota de huesos rotos y de tabiques nasales quebrados y costillas fracturadas, y no es algo que uno diga que es divertido. Yo acostumbro decirle a mis alumnos, llévenlo como una medalla. Quiere decir que se pusieron en el frente, sacaron el mentón para lograr un poco más de conocimiento y pagaron el precio. Y a veces uno hace un error y se les termina lastimado. bueno, Pero es todo tiene su precio. exactamente, exactamente. Y visto desde esa perspectiva es más fácil de llevarlo, ¿no? Sensei, acostumbramos a llevar, a hacer las entrevistas media hora, ya llevamos una hora y media. Uh, Sensei, antes de que me diga eso, yo quiero rescatar algo que he aprendido en los colegios y creo que a lo mejor a muchos sensei que hacen clase en los colegios les pasa hoy en día. Yo me siento un ganador en todo sentido de la palabra porque me ha tocado trabajar con niños de todo tipo. Ujú, Y lo que hoy en día me llama mucho la atención son niños que han llegado a entrenar karate, niños con síndrome de Down, ujú. que son un amor de persona. Y yo realmente conversaba con una abuelita de Dieguito, voy a dar el nombre de él, que yo le decía que yo al entrenar con Diego, eh, mi corazón hacía explosión, le decía yo, porque los sentimientos, esa energía positiva que te transmiten, wow, es explotar de emoción. Eh, Ahora último, me ha pasado que he enseñado karate con niños con autismo. Entonces, el llegar a conectarse con un niño con autismo es, wow, es impresionante, impresionante. El,
el disfrutar hasta su rabieta. Yo no sé, acaso a lo mejor me comprenden, a lo mejor a un profesor que no sea de karate y que haya trabajado con estos niños lo pueden comprender, pero yo creo que el poder trabajar con niños, estoy archipagado de todo lo que he hecho. Muy bonito, Sensei. Es verdad, la recompensa de formar, de poder aportar a la buena humanidad es lo mejor que puede tener uno como Sensei de karate. Y ver la evolución de ellos, porque yo aquí no hay ninguna intención de que algún niño llegue a primer dan o sea cinturón negro. Aquí hay un tema solamente de aportarle Exactamente. a través de karate a la sociedad, a entregarle todo lo positivo que karate tiene, que lo que yo decía, ese trabajo mental, ese trabajo físico que hay detrás, ese trabajo emocional que hay dentro del contexto marcial. Si uno puede llegar a los niños y que los papás sientan la confianza, por eso creo yo que toda instrucción, o sea, todo instructor de karate o todo sensei tiene que tener muy claro la responsabilidad que significa el enseñar un arte marcial. Exactamente. Eh, no es algo que se pueda llevar a la ligera. Después de terminar la entrevista, Sensei, le voy a dar algunas conexiones que tengo respecto al tema con Sensei que tienen mucha experiencia en el tema. Eh, pero le quiero dar las gracias por una entrevista muy, muy interesante. Y Nos si, faltó tiempo. sí, no, pero siempre Eh, se puede repetir. sí. Eh, Bueno, muchas antes que me gracias. Sí, corte, cómo no. claro, antes que me corte, Sensei, yo quiero hacer como una pequeña referencia porque yo soy de un espíritu muy inquieto. Eh, contar un poquito de que también pasé por Aikido un tiempo. Ujú. Actualmente estoy siguiendo una línea para mi trabajo personal de Aikido Jitsu con un tremendo maestro que él es sexto dan de Aikido Jitsu y sexto dan de Karate Uechi Ryu. El Karate Uechi Ryu no tiene nada que ver con Karate Shotokai. Entonces, pero sí, Sensei Herbert Aroka, él pertenece a la Dai Nippon Butokokai Japón, que es una organización muy antigua, y él es el único representante en América del Sur. Y siendo yo segundo dan, siento que estoy muy bien asesorado con unos sensei tremendos, con una experiencia y un bagaje cultural enorme, como lo es el sensei Herbert Aroka, que él tiene su propio dojo, es un ser humano, muy transparente. Y también no quiero dejar de lado el sensei que hoy en día también me asesora, que es Francisco Román, que es un quinto dan Chotokai, que, bueno, nosotros, por decirlo así, somos dojos distintos, pero pertenecemos a una organización que es AC de Chile. Y esa organización, cada 2 años, el maestro Tsu Hiruma, que está hace 54 años en España, nos asesora él cada 2 años, nos viene a hacer seminario y se encarga también del tema de la graduación. Si bien yo soy segundo dan, siento que más allá de la graduación, que de repente a ciertas personas le puede coartar en algo, a mí no me incomoda ser segundo dan. Lo que sí yo encuentro que mi desafío es enseñar karate, aprender de los demás sensei, si, como lo decía en un principio de la entrevista, si tengo la oportunidad de conversar o de entrenar con un sensei de Aikido, con un sensei de karate Ryu o de Aikido Jitsu, que es otra línea que se sigue también, o de ninjutsu, no me voy a hacer problema en ponerme un karategi o un traje de artista marcial y meterme a la fila y aprender. Yo creo que por eso en un comienzo yo dije de que no me encuadro en un tema de karate, sino que
como artista marcial me siento muy cómodo. Así que el día de mañana, si viajo al extranjero, me voy a meter a la fila que sea a aprender artes marciales, porque el compartir el bagaje cultural que dan las artes marciales son infinitas y uno no se puede coartar a ese conocimiento. Sí tener un camino definido, que es otra cosa. Mi antiguo sensei siempre me decía, aprende de los que saben más y enseña a los que saben menos. Y creo que es una ley general que rige. Quizás usted también, después de terminar la entrevista, pudiera ayudarnos y que con contacto, quizás con el sensei Herbert Laroca o con el sensei Francisco Román, para si están interesados en una entrevista. Sensei, le doy muchas gracias, le agradezco su tiempo, sus pensamientos, su filosofía. Y seguimos en contacto, seguramente que vamos a repetir. Estoy a sus completas órdenes. Y yo creo que esta idea, Sensei Jorge, es muy buena. Yo, siendo locutor radial, que fueron como 20 y tantos años que me dediqué a hacer radio, siempre tuve como una idea dije, si vuelvo a hacer locución, hacer algo que realmente te aporte, pero desde el punto de vista en el camino que estoy hoy en día, que es el aporte marcial. Bueno, y entonces espero su podcast. Encuentro su idea, no, pero es que la idea usted ya la tiene, yo la respeto. Yo creo que si bien a lo mejor logro voy a hacer algo local, pero si usted me lo permite, si llego a hacer algo local con entrevistas locales acá, poder a lo mejor reenviársela a su correo y por supuesto rescatar todo lo que le pueda servir. Y si en algo le sirve algún trabajo de grabación que refuerce su trabajo que está haciendo como sensei en este mundo de las comunicaciones, estoy a su merced de poder aportarle lo que sea. Muchas gracias, Sensei. En esto hay lugar para todos. Nunca se puede tener demasiado conocimiento, nunca se puede tener demasiados amigos. Seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias, amigos, eso ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio. Si tienen comentarios, sugerencias, si quieren proponer a alguien para que sea entrevistado, pueden contactarnos a través de nuestra página web en www.sekishinkarate.com.